Bienvenidos a Totalmente Conectados Podcast, conectando al mundo con su creador. Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de podcast. Los habíamos echado mucho de menos, pero era por una muy buena razón que hoy día se van a enterar. Hoy nos acompaña la pastora Ángela. Hola, hola. Y yo, su pastor Pía, líder de jóvenes de la Iglesia de la Evangelio Total. Le damos la bienvenida con un aplauso a este podcast. Ya no podemos aplaudir tantos. Hoy no hay invitados, pero no es casualidad, porque cada 4 capítulos de este podcast vamos a tener uno más íntimo junto a la pastora Ángela y vamos a conversar temas muy bonitos y muy especiales, ¿sí o no, pastora Ángela? Por supuesto que sí, así que aprovechenlo, póngale atención, sáquenle el mayor jugo posible, tómenlo para usted y permitan que el Señor hoy día les hable. Cuéntanos, ¿dónde estabas tú y producción? ¿Por qué nos dejaron tantos días que nos extrañamos? Ya, sí. Bueno, varios de nuestros suscriptores, seguidores, nos preguntaron qué pasó, desistieron del proyecto, por qué no subieron un capítulo la semana pasada. No. Y esto fue netamente porque estuvimos fuera de Chile. Fuimos a un congreso de mujeres poderosísimo en Córdoba, Argentina. Con miles de mujeres. Eran miles y miles de mujeres. Y fue algo muy emocionante, fue maravilloso. Fuimos como representantes de la comitiva chilena. De hecho, éramos la única representante chilena en el congreso. Pregunta, ¿se notaba ahí una disensión entre Argentina y Chile o no? No, ¿O el pueblo de Dios nada. eso no se ve? El pueblo de Dios es uno solo y lo sentí así, fue maravilloso. Qué hermoso. Yo te comenté cuando llegué que cuando el Espíritu de Dios habita en el corazón de una persona se nota, es imposible ocultarlo. Y fue maravilloso, Pastor Pía, nos atendieron, nos amaron. La recepción Cuéntales, fue ¿cuántas preciosa. hermanas se fueron para allá, patiperras? Ya, primero fue nuestra pastora, ahí como nuestra líder, la que nos cubrió, la que peleaba por nosotras, la que nos honró también junto Gloria a Dios. a todas las hermanas que estaban allá. Amén, amén. Y fuimos 9 representantes de Chile, la pastora Nati, la ¿Y en el pastora avión Paula. se fueron juntas? Yo y alguna hermana más. Algunas sí, por ejemplo, yo de ida me fui con una hermana y de vuelta ya me vine solita. No. Pero fue porque yo no estaba considerando este viaje, Pastor Pía, pero el Señor es bueno y al final... Él movió sus cartas. Así es, y ahí pude entonces integrarme a este grupo tan bonito, tan lindo, tan usado por el Señor. Gloria a Dios. Y disfrutar de todo lo que pasó. Yo creo que después les voy a contar ahí más detallitos, pero contenta, feliz de estar acá, así que no nos perdimos, solamente fue un pequeño receso por fuerza mayor y aquí ya estamos de vuelta con el capítulo que corresponde. Nos vas a estar contando cosas al final del podcast. Por supuesto, lo que tú quieras. ¿Dónde se hospedaron? ¿Qué comieron? ¿Qué se trajeron del Señor? A todo esto me trajeron este recuerdito allá de las argentinas. Así que muchas gracias, pastora Ángela. Y a todas las hermanas que me trajeron detallitos, las amo. Muchas gracias por... Te amamos, sí. Emma. Emanuel, sé que nos estás viendo, que nos sigues. Él se quedó allá en Córdoba. No fue al Congreso de Mujeres. No. Él se fue para su casa. Pero te echamos mucho de menos. Apoyar el ministerio. Y apenas vengas a vernos, vamos a hacer un nuevo capítulo y tienes que traernos matecitos, ¿ya? Así es, así que cuando vuelva, ya sabes, invitadísimo para acá. Así es. Pastora Ángela, ¿hiciste la tarea? Esta semana nuestro podcast es de anécdotas, preguntas, consultas, testimonios. Cuéntanos qué nos trajiste y si estuviste leyendo a los chicos. Efectivamente hice mi tarea. Tú sabes, Pastor Pía, que yo siempre hago mi tarea. Sí. Me preguntaron... A veces, porque en el seminario... sí. El Pancho podría... Culpable, así es. Ya. No, pero mira, recibí varias preguntas lindas, preguntas un poco más o menos orientadas a doctrina básica, de repente así como cómo sé que estoy en el verdadero, cómo sé que esto es lo que tengo que creer, cómo me enfrento a esto. Yo leí Muchas una de preguntas demonios y así. potestades, cómo saber si era un ángel o era un demonio. Exacto, del mundo espiritual y varias cosas, pero de todas las cosas que además vamos a ir respondiendo a través de los distintos temas que vamos a ir tocando. Yo me quedé con 2 testimonios muy bonitos que nos escribieron al Instagram. Ya, listo, nos vamos Estuvo muy lindo. de lleno Así que te los quiero a compartir. estas anécdotas. ¿Son anécdotas o testimonios? Son 2 testimonios que pude rescatar, recopilar de todas las cositas que nos estuvieron compartiendo, porque obviamente al transcurrir los episodios vamos a ir compartiéndolos. Amén. Ya, dale nomás. Dice así. Aquí está. Hola. Me topé con este podcast en Instagram y quise escribir porque me dieron ganas de compartir mi historia. Amén.
Este es de un chico al cual vamos a llamar Marcos, ¿ok? No, ¿por Solo qué? porque me gusta, porque aparece mucho en Instagram o en TikTok. Marcos, así hostias, tío. Ya, pero no Marcos. se llama así. No se Ay, llama ok. Marcos. Ya es como para Obviamente, guardarse- aquí va a ser anónimo, así que mándanos tu historia. Vamos a proteger tu identidad. Listo, Ah, ya. ok. Marcos. Ya, dice, me tomé entonces con este podcast en Instagram y quise compartir mi historia. Dice, yo estuve varios años metido en las drogas. Comencé joven, primero por curiosidad y después ya no pude parar. Churra. Mi mamá sufrió mucho conmigo. Incluso hubo momentos en que pensó que yo iba a terminar muerto. Tenía una hija pequeña y eso también me dolía mucho, porque sabía que no estaba siendo el papá que ella necesitaba. Churra. Un día, una vecina me invitó a la iglesia y fui prácticamente obligado por mi mamá. La verdad, yo no quería saber nada de Dios, pero ese día escuché que Cristo podía perdonar incluso a alguien que había cometido tantos errores como yo. Sentí que ese mensaje era solo para mí. Esa noche llegué a mi casa, me encerré en mi pieza y por primera vez oré de verdad. Qué heavy, Wow. qué heavy, cuando uno realmente No, y que toca las mamás fondo. siempre están ahí. Sí, ¿no? Y cuando uno toca fondo y cuando es honesto y es sincero delante de Dios. Porque esta frase me mató, por primera vez oré de verdad. Wow. Dice, Señor, si tú me puedes cambiar, cámbiame, porque de verdad que ya no puedo más. Han pasado más de 3 años desde ese día y todavía me emociona contarlo. No fue fácil, tuve recaídas emocionales, tuve que alejarme de muchas amistades que amaba, que eran mis amigos, que eran mis compinches, mis compadres, y cambiar completamente mi manera de vivir. Pero Dios puso personas en mi camino que no me soltaron. Hoy mi hija creció un poquito y tengo una familia hermosa, aunque aún sigo esperando que el Señor nos una por completo. A veces pienso que si esa vecina no me hubiera invitado, quizás mi historia sería muy distinta ahora. Por eso quise mandar este mensaje. Si alguien que está escuchando y está luchando con algo tan terrible como son las drogas, no piensen que están perdidos. Yo también pensé que no tenía salida y Dios cambió completamente mi historia. Oh, qué lindo. Un aplauso para Marcos. Sí. Señor te bendiga mucho. Gracias por abrir tu corazón con nosotros. A mí me toca mucho este tipo de historias porque a veces uno se enfrasca en sus propios problemas y cree que los problemas que uno vive día a día son tan grandes, son tan tremendos y no es capaz de mirar un poquito para el lado y ver que hay personas que están sufriendo mucho más que uno y que están luchando muchas veces con estas adicciones que son tan desastrosas. O sea, no es algo que solo destruya a una persona en concreto, sino que también destruye su familia, su entorno, sus amigos, su futuro, sus sueños, sus proyectos. Y no sé si te emocionaste como yo, Pía, pero sé que cuando un ser humano ora y pide ayuda de verdad, Cualquiera sea la condición. de verdad, Dios responde. Sí. No, es muy fuerte. Últimamente, Pastora Ángela, entre el año pasado y este año, he recibido adolescentes en los jóvenes con problemas de drogas. Dios mío. Que no es marihuana, son drogas duras. Ellos, por curiosidad, como decía este joven, empezaron a probar y no pudieron salir más de allí. No tienen buen resultado. Estos vicios los toman su futuro, toman su presente, a sus familias. Aunque tengan redes de apoyo, se les hace muy difícil salir. Yo no tenía las herramientas más que Cristo, más que su Espíritu Santo, como para abordarlos, porque son muy niños, son de básica, algunos de primero medio, y es muy fuerte, Pastor Ángel. Pero si el ser humano se rinde al Señor y le cree a Él, yo sé que hay una salida. Yo Así sé, como es. decía este testimonio, que Dios es real y que nunca va a dejar desamparado a su creación, porque Él Así los es. conoce, los creó, y no los creó con ese propósito de que verlos estancados en un vicio tan nefasto, de muerte. No, y qué importante es ser esa vecina, ser ese amigo, ser O esa la mamá amiga, que lo llevó a la iglesia. ser esa mamá, ser ese papá que acerque a Dios a estas personas que tanto amamos. Hubo un mensaje muy bonito que se repitió mucho en el Congreso de Mujeres que decía: nosotros tenemos que ser esa junta que edifica a otros. Tú tienes que ser esa junta que siempre lleves a Cristo a tus amigos, a tus familiares. Procura No que le sobe el lomo. Exacto, procura ser esa persona que salve a otros y no aquella que entienda, que solo tolere, que solo de alguna manera sobrelleve Preste tu oído. problema. No, que seas esa ayuda que te saque de ahí. Ser esa vecina, ser ese papá, ser esa mamá. Y como digo, a lo mejor también tenemos problemas, luchas, pero qué importante también es entender que Cristo está con nosotros y que tenemos que compartirlo en el momento preciso.
Y no es mágico, Pastora Ángela, es un proceso, son No, él años. dijo, tuvo muchas recaídas emocionales. Es un proceso largo. Es un proceso, sí. Pero ahí tiene que luchar contra su carne, nomás por el ser humano. No, y que el Espíritu Santo no nos abandona. O sea, si antes luchaba solo, ahora está el Espíritu Santo, está el Señor, está nuestro amado Jesús, sí, se puede. Que nos provee de las herramientas y nos saca a bendición y a victoria. Sí se puede. Así que bendición, hermano mío, gracias nuevamente por compartir tu historia con nosotros. Linda la historia. Muy linda. Lindo Muchas testimonio, gracias. mi hermano, gracias. Ya, aquí va otra y esta es de una chica. Ya. Listo, dice, quiero contar lo que Dios hizo conmigo. Ya. Así tal cual. La verdad es que me dieron ganas de contar lo que Dios ha hecho conmigo. Hace varios años me detectaron una enfermedad que nos preocupó muchísimo con mi familia. Ya le vamos a poner Laura, ¿ok? Obviamente no se llama Laura y tampoco voy a decir el diagnóstico porque vamos a tratar de cuidar lo anónimo de esta historia. ¿Ya? Sí, dale nomás. Pero fue una enfermedad muy terrible, muy nefasta. Dice así, yo estaba cansada, tenía hermanos chicos, tenía una sola mamá porque mi papá nos había abandonado desde muy pequeños. O sea, ella era la hermana mayor de estos niños. Recuerdo perfectamente cuando salí del médico y le dio los resultados a mí y a mi mamá. Nos subimos al auto, yo cerré la puerta y me puse a llorar. No sabía cómo contarle a mis amigas, a mis amigos y a mi pololo en ese entonces. Esa noche fue muy triste para mí. Sentí que todo mi mundo se había derrumbado. Sentí que ya no iba a estudiar lo que quería estudiar, que ya no iba a vivir lo suficiente para poder tener familia, tener hijos y que tampoco iba a hacer todo lo que le prometí a mi mamá que yo sería. Pasó el tiempo, llegaron los nuevos exámenes, cada vez peor, uno más que el otro. Finalmente, una amiga no voy a decir la institución, pero estaba estudiando esta niña, una amiga me habló de Jesús. ¿De la universidad o el colegio? No lo voy a decir. Es secreto. Ya, dale. Una amiga me habló de Jesús, una compañera. Ya. Me dijo que en su iglesia sanaban personas. Yo nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que la gente fingía y que la gente mentía respecto a ese tipo de milagros. Finalmente me sentí tan agobiada, me sentí tan triste que le dije que sí. No tenía ninguna expectativa, pero yo sabía que tenía que probarlo todo. Estaba muy triste. Es más, incluso había pensado en despedirme de todos y cada uno de mis familiares, porque me habían dicho que si no mejoraba mis exámenes en 2 semanas iba a estar internada. Qué horrible. A mí me da pena escuchar estas cosas. No, igual, muy fuerte. Son muchas cosas fome. Ya, bueno. Y dice, finalmente llegué a la iglesia. Me cayó muy bien toda la gente, me recibieron bien. Sin embargo, quería estar en una orilla, que nadie me hablara, que nadie me dijera nada. Claro. Sentí que nadie iba a entender lo que yo realmente estaba sintiendo. Pasaron los minutos y de repente escuché a una persona decir que Dios podía sanar, incluso podía hacer que la muerte retrocediera. En ese momento supe que era mi oportunidad para pedir ayuda, a lo que fuera que estuviera, si era Dios, si era una entidad, si era el universo, era mi momento de pedir ayuda. Recuerdo que me arrodillé y nadie me molestó, es como que fui invisible para todos. Me arrodillé y pedí, dije, quien sea que esté ahí arriba, por favor, déjame vivir y prometo que voy a cambiar y ser una mejor persona. Uy, promesas. Pasaron las semanas y yo no volví a congregarme a ese lugar. Mi amiga siguió insistiendo, pero yo seguía pensando que me iba a morir. Después de 1 mes, nuevamente me aplicaron todos los exámenes y milagrosamente todo empezó a mejorar. Fue ahí cuando supe que alguien me había escuchado, que era real, algo había respondido mi oración. Luego comencé a buscar de mi amiga, le conté lo que había pasado, le conté también cómo me había sentido y los resultados de mis exámenes. Y ella me dijo, está claro, Dios hizo un milagro. Hoy ya son 5 años de esta horrible enfermedad que ya no es parte de mi vida ni de mi historia. Estoy feliz, estoy llena,
Estoy contenta. Esa amiga se convirtió en mi mejor amiga y hoy día servimos juntas en el ministerio del coro. ¡Qué locura! Sí. Wow. Hoy me dedico a cantarle a Dios y a contarle a todas las personas que hay alguien que sí te escucha. Ay, qué hermoso. Hoy también que casi lloro. Gloria a Dios. Tengo los ojos Ese es empapados. nuestro Señor, Pastora Ángela. Amén. Uy, qué impactante. Nosotros hemos visto muchos milagros. Hemos visto muchas personas que le han creído a Dios. Yo creo que ese es el factor que hace el cambio. Sí, qué heavy. Es terrible llegar a una instancia tan heavy como una enfermedad de tu salud o un familiar enfermo para acudir a Dios. Pero todo lo que nos sucede, todo lo que nos llega a pasar, enfermedades o económicos, es para que glorifiquemos a Dios en todas las cosas. El ser humano fue creado para esto, para encontrarse con Dios, para acudir a su presencia. De verdad me puse a llorar. De hecho, Pastor Pía, cuando yo leía... No me gustan las lágrimas. Cuando yo listo dije, pucha, no voy a llorar, pero igual. No, estoy emocionada, Pastor Pía. Siento que cada palabra que tú mencionas en este momento se hace real. Se hace real cuando un ser humano honestamente, y se repite lo mismo, ora de manera honesta, sincera, abierta. Es que Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Así es. No se resiste a su creación. Es como que un papá deje sin responderle a un bebé, a un niño, a sus hijos. Así es el Señor para con nosotros, es un Padre bueno. Y te quiero compartir un versículo porque prediqué este domingo en la iglesia. Wow. Y me calzó mucho este versículo. ¿Ya? Que habla de que Dios es quien da estas enfermedades, el que las sana, el que las procura. Y no es porque sea malo, es porque Él conoce al ser humano y lo trata de distintas formas, tienen distintos procesos. Está en Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice, venid y volvamos a Jehová, que es lo que Él quiere. Amén. Dice, porque Él arrebató y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Amén. Y es muy fuerte porque uno tiene que reconocer que todo proviene de Él, que Él tiene un propósito, que Él conoce a las personas, que Él las ama, que Él las trata, que las enfermedades, Él tiene la cura, Él conoce cómo el funcionamiento de lo que Él mismo creó con sus manos. Correcto. Entonces, esto es un llamado a confiar, a creer, a tener fe. En mi culto ya 2 hermanas han pasado con nuevitas de este semestre, Pastora Ángela, que la pastora, que a todo esto nuestra pastora, tiene el don de sanidades y milagros, las ungió y el Señor sanó el cáncer. Gloria a Dios. Y muchas veces el ser humano duda y dice, ¿será real? ¿Me habrá sanado? Y te cuento porque una de las hermanas que asistió hace poquito le contaba a la pastora que tuvo un sueño. ¿Ya? Y en el sueño su hijo le decía, mamá, el Señor ya te sanó, cuando la pastora te ungió, tú estás sana. Gloria a Dios. Y son enfermedades graves, son enfermedades sin retorno. Es que es una sentencia de muerte si tú lo piensas así. De hecho, las estadísticas dicen que cuando un cáncer entra en remisión, hay que estar haciendo chequeos por lo menos hasta 5 años después. Es que Dios hace su obra completa. Porque vuelven. Entonces, y cada vez que Él sana una enfermedad así, no vuelve. Y ahí uno nota que es el sello de Dios. Gloria a Dios. Que sana una vez y para siempre. Así es. Sí, qué hermoso. ¿Te gustaron? Sí. ¿Has visto que hice mi trabajo bien? ¿Hice mi pega? Sí. Muy bien, check. Yo cumplo. Emoción. Ya sí, salgamos de lo triste porque salgamos de todo es maravilloso. Sí, porque Dios es muy bueno, Pastora Ángela. A veces uno se enfrasca en sus problemas, con sus papás, en la escuela, en la universidad y cree que no hay salida y que eso es lo único, pero no. Dios da la salida. Sí, hermoso. Así que ya. Salgamos de lo triste. Sí. Y quiero que me cuentes algo de Argentina para hacer como un break. Ya, ok. Me traigo muchas cosas lindas, muchas cosas lindas. Yo creo que aparte de inspirarnos en toda la organización, el funcionamiento, ustedes saben que nosotros servimos al Señor acá en Chile, una iglesia, y que muchas veces estamos tras bambalinas de muchos de los procesos que ustedes disfrutan domingo a domingo, pero que son estrictamente planificados, son pensados, siempre hay oración, hay preparación. Exacto, siempre pensados para agradar a Dios, pero también para atender al pueblo del Señor. Y yo estaba ahí inmersa mirando las bandas musicales, las distintas exposiciones, las siervas del Señor que nos hablaron palabra de verdad. Pero si algo yo puedo resumir, primero, Pastor Pía, que el pueblo de Dios es solo uno. Amén. Que a veces, de hecho, Chile
Es un país que se ha vuelto muy evangélico últimamente. De hecho, las últimas encuestas, en los censos, la población evangélica cristiana ha crecido mucho. Y no es casualidad. Y no es casualidad. Y de repente vemos tantas iglesias, grandes, pequeñas. Pero yo lo único que quiero decirle a todos mis hermanos que hoy día me están escuchando es que no estamos solos. Amén. Hay un pueblo de Dios, así como el Señor le dijo a Elías: oye, Elías, recapacita, abre tus ojos. No eres el único. Hay 7,000 que no han doblado rodillas. Así es. Y cuando usted dice 7,000, realmente uno mentalmente, es que a eso voy, mentalmente dice, oye, pero ¿cómo puedo dimensionar, cuantificar en mi mente, con mis ojos, 7,000 personas? Yo este fin de semana estuve en una congregación con 7,000 mujeres, 7,000 mujeres, más todo el plantel de servicio, que eran como 200 mujeres que se fueron sirviendo día a día, plenaria tras plenaria, más las bandas musicales, más los ministros de alabanza, más las pastoras y más todo el plantel que trabaja en ese lugar. Y yo con mis ojos ahora puedo dimensionar que hay un pueblo que no se ha rendido, que no ha abandonado, que sigue esperando la venida del Señor, que sigue creyendo en su palabra. Así es. Por eso, si algo te puedo transmitir, que yo me traje, y aunque tú y yo, Pastor Pía, estuvimos hace 2 años allá también, no es la primera vez que participamos de este evento, siento que cada vez es diferente. Y cada vez que voy y vuelvo, digo, Señor, vamos a ser realmente millares de millares en tu presencia. Y va a haber un espacio ahí para el evangelio total, y va a haber ahí todos aquellos que que no hemos abandonado, que no hemos desistido a pesar de las distintas luchas. Uno tiene que reconocer que muchas veces el camino del Señor, y todo, hermano mío, uno dice, no, para afuera es más fácil. Mentira, todos pasamos aflicciones, pero también todo el pueblo de Dios disfruta de las mismas bendiciones, disfruta del mismo gozo, de la llenura. Es que además compartieron con una de las cantantes más espectaculares del mundo. Fue maravilloso. Pero ella es espectacular, una sierva de Dios. Sí, maravillosa. Si te puedo contar una experiencia muy bonita y sobrenatural, en uno de los cultos, porque yo me las lloré todas, o sea, yo dije, Señor, yo vengo a alimentarme, a ser ministrada por ti. Y en un culto nos retiramos un poquito antes, porque imagínense 7,000 personas saliendo de un lugar. Estaba copadísimo, no habían autos, no habían taxis, no habían Uber, no habían nada. Y teníamos que irnos a pie. Entonces salimos un ratito antes de que terminara el culto junto a la pastora Natalia. Y yo iba secándome las lágrimas de haber sentido la presencia del Señor, de haberle preguntado tantas cosas, Pastor Pía. Y de repente me toman de los brazos y me paran en seco. Una hermana, nada que ver, o sea, una hermana no era ujier, no estaba sirviendo, una hermana de la congregación. ¿Quizás de qué congregación? Porque ese congreso alberga muchos ministerios de otros lugares, es un congreso internacional. Claro, están invitados. De hecho, fueron de Perú, estaban de todas las provincias de Argentina. Y me para en seco los brazos y me dice, gloria a Dios. Y así mirándome a los ojos me dice, tranquila, va a pasar. Y me abraza. No me habías contado eso. Es que lo estaba guardando para este momento. Y me abraza. Y yo, ¿saben qué? Era una señora de edad. Yo dije, Señor, eres tú, será un ángel. No importa, yo recibí el abrazo nada más. Porque no me conocía. No tenía por qué haberme detenido. No tenía por qué haberme abrazado. Menos si yo no era de su congregación. Menos si no era de su país. Era nuestro Señor. Y me mira así y me toma así los dos hombres y me dice, esto va a pasar. Y me abrazó. Yo ahí lo entendí todo. Servir a Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Amén. Es lo mejor. Así que es. No, yo me vine llena del Señor. Si me dan un micrófono no voy a parar de hablar. Ay, gloria a Dios. Eso. Para eso no de la grandeza y el poder de Dios. Amén. Pastora Ángela, yo te quiero dedicar este versículo a ti y a todos los que nos están viendo, que si están desanimados, que han bajado su fe, que se les pierde de repente el Señor, olvidan ese sacrificio. Quiero animarlos esta tarde y dedicarles este versículo porque Dios es real, Él nos ama, Él nos conoce, Él provoca situaciones, Él está detrás de cada cosa que vivimos y esa es una certeza para mí. Y está en el libro de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 9. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahí me hace sentido lo que dice la pastora Ángela, que
Es un mismo pueblo, un mismo sentir. Cuando yo estuve allá hace 2 años, era impactante escucharlas cantar. Se sentía la presencia del Señor tan fuerte. Las pastoras ministraban un mensaje que preparaban en oración, en ayuno, y a ti te calaba. Era Él hablándote, Él instruyéndote. Así es. Y lo mismo que tú estás viviendo, lo que nosotras vivimos, lo que a veces no tenemos respuesta o el Señor estará ahí pendiente o no. Sí, en todo el mundo está pasando lo mismo. Y dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, Amén. Él nos va a perfeccionar, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Es por un propósito. Así es. El padecer es por algo. Así es. El que estés viviendo alguna enfermedad, alguna situación, el que estés decepcionado, estés herido, o te haya pasado cualquier cosa, Pastora Ángela, o como estos testimonios, alguna enfermedad, algún vicio, es un poquito de tiempo. Así es. Y es con bendición. Y como decía la Pastor Nati, llegando también del viaje, nos dijo, y aún así nos sale barato. Así es. Es para perfeccionarnos, es Y para sabes, Pastor afirmarnos. Pía, comentarte que muchas de las invitadas, las expositoras de esta versión del Congreso, me llamó mucho la atención que venían de historias muy trágicas, muy Dios terribles. mío, Dios mío. Tuvieron que padecer tanto antes de ver la gloria de Dios. Por eso Amén. me hace tanto sentido el versículo que compartes, porque dice un poquito de tiempo. ¿Y sabes lo más loco de todo, Pastor Pía? Que no vamos a las estar dos- exentos. Exacto, ¿no? Y que las dos expositoras que por lo menos a mi corazón ministraron tanto, ellas conocieron al Señor de muy temprana edad. Qué hermoso. Conocieron a Dios a la edad de 8 años y de 13 años. Imagínate, el Señor Amén. quisiera evitarnos tantas cosas que vivimos lejos de Él. Quisiera evitar tanto el desastre que este mundo, este sistema, nuestro enemigo, Satanás, quiere destruir a las personas. Amén. Que busca tener un encuentro a una temprana edad, y nosotros como iglesia tenemos una fundación de niños, porque el Señor nos mandó ¿a qué? A sacarlos de la fábrica. Amén. Donde el diablo, donde este sistema, donde el mundo fabrica a las Así personas. Y ellas nos contaban que una de ellas perdió a su papá, la otra tuvo que padecer mucho en necesidad, conoció la pobreza, el no poder tener para vestirse, para comer, y hoy son unas siervas tremendas que tienen tremendos ministerios. Y ellas no eran Pastor Pía. argentinas, eran de otras nacionalidades. Eran de otras nacionalidades, pero Por eso el versículo dice alrededor de Sí. todo el mundo vamos a Exacto. padecer un poquito de tiempo. exacto, fue maravilloso, Pastor Amén. Pía, qué lindo, me llena de gozo. Hermoso, sí. De Pero verdad. con el fin de que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Correcto. Y eso es lo más bello de la palabra, que Amén. es certera, Pastora Ángela. Gloria a Dios, me encanta. Wow, estamos muy emocionadas, es que la presencia del Señor se siente, su Ha sido muy palabra emocionante. nos va ahí en el corazón ahí atacando. Todos los antivirus Amén. están funcionando. No, todo. y siempre es así, la palabra uno le ministra al ¿Tú predicador tenías un primero. versículo que querías compartir? Sí, pero después tú me tenías una sorpresa, así que dale No, con tu no es una sorpresa sorpresa, pero es una sección que vamos a añadir. primero. ¿Ya? Y producción nos dice si nos queda mucho tiempo, poquito, estamos bien, ya. Más que una sorpresa, es un testimonio muy lindo. Es una biografía de una sierva del Señor que va a ser anónima mientras, y al final les voy a decir su nombre. Ya, ok. Es una sierva del Señor reconocida a nivel mundial. Para no ser tan autorreferentes o nuestros pastores solamente, quiero que sepan que hay muchos siervos alrededor del mundo que han tenido encuentros con Dios y que Dios es real y se les ha presentado real en sus vidas. Esta mujer nació en San Luis, Missouri, Estados Unidos, Ok, donde estuvo la pastora gringa. Paula, donde estuvo Hello. viviendo allí Kansas, Missouri. muy cerquita, Pauli, Kansas, Missouri. de esta sierva del Señor. De muy pequeña se le presentó al Señor a ella en un ambiente cristiano. Ustedes saben que en Estados Unidos como la religión base es ser evangélico. O sea, Correcto. todos son evangélicos. Nacen y eres evangélico. Exacto. Pero no significa realmente que tú lo seas. Como acá en Chile lo es el ser católico. Uno nace Claro. y te bautizan y uno dice, ya soy católico. Claro. Bueno, esto era lo mismo. Esta mujer, de muy pequeña, bloqueó su mente a abusos que recibía físicos y no sé si me va a clausurar YouTube, pero abusos De otro índole sí, de también. otra índole, que por parte de su padre, de su progenitor. La madre no se le enteró nunca. A partir de los 9 años ella empezó a sufrir todos estos abusos, toda esta violencia física, emocional, psicológica, y Dios se le perdió.
para ella empezó a acumular mucho rencor, mucho odio, mucha frustración contra su papá. Y se alejó completamente de Dios y empezó a acumular mucha tristeza. Y su mente empezó a jugarle muchas malas pasadas. Incluso se planteaba el atentar contra su propia vida, el dejar este plano. Llegó a un límite. Tocó fondo. Sí, tocó fondo. Quiso salir de su casa porque de ahí venía el abuso, un lugar donde tiene que ser seguro para el ser humano, de ahí venía el abuso. Y ella, que hizo a los 18, se casó con la primera persona que le demostró cariño y protección. A los 18, Pastor Ángela. Y salió de esa casa y encontró lo mismo. Inestabilidad, una relación muy tóxica y tuvo que divorciarse. Duró 1 año casada. Puta. Entonces se desmoronaron todas sus figuras, sus papás, el matrimonio, todo. Se mantuvo solita hasta la edad de 35 años. Wow. Sin creer en Dios, enajenada por el amor, nada, estaba desolada, Pastor Ángela. Y esto es un hecho real. Y esta señora, esta joven, dice que iba conduciendo camino al trabajo y estaba pensando en muchas cosas, en su realidad, en su historia, que estaba muy enojada, muy molesta. Y dice que una voz audible, muy fuerte desde el cielo, la llamó por su nombre. Wow. Y le dijo su nombre, y le dijo que la conocía y que la estaba llamando. Y dice que ella no se pudo contener en el vehículo, que se desconcentró mucho y supo que era Dios. Supo que era Dios y decidió acercarse a la iglesia. Hizo las paces con Dios, empezó su obra con Dios, se volvió a casar, volvió a creer en el amor, lo que hace el Señor en el ser humano. Te abre de nuevo el corazón, te restaura, pero ella siempre guardó un rencor que lo mantenía oculto, que era contra su papá. Nunca lo pudo superar, nunca lo pudo dejar, hasta que Dios le pidió, ella en un culto enseñando, porque fue muy rápido enseñando, predicando, creció mucho en la fe, pero ese rencor lo tenía. Seguía guardándolo. Lo guardaba, obviamente, sufrió algo terrible en su infancia y nadie perdona tan fácil ese tipo de cosas. Exacto. ¿Y qué pasó, Pastora Ángela? Que ella empezó a crecer en la fe, en seminarios, en instruir, hacía programas televisivos porque se convirtió en los 80, 90. Y el Señor le empezó a requerir que perdonara. Y ella tuvo que perdonar. Tenía a sus hijos grandes, su esposo y sus papás envejecieron. Estaba más grande y aún no superaba. Aún no perdonaba. Es que son heridas tan profundas, Pastor Pía, que solo Dios puede sanar. Es muy, muy heavy. Y el Señor la enfrentó, le pidió que perdonara y ahí escribió un libro muy famoso que es La mente es un campo de batalla. ¡Ay, mentira! ¿Te suena? Sí, ya, y su mente es el campo de batalla y ella le enseña a las personas a superar de a poco. De hecho, ya tiene un capítulo dedicado a puro repetirte versículos bíblicos para que tu mente y tu corazón internalicen la palabra del Señor y la puedas creer, porque solo leerla a ella no le hacía efecto y no lo podía practicar. ¿Y sabes lo que hizo para empezar? Ella se acercó. Les compró una casa cerca de ella y los llevó a ambos a vivir con ella. Y tú dices, ¿qué onda? Son las personas que la vulneraron, que le hicieron más daño. Que no le hicieron justicia. Y ella dijo, voy a empezar yo. Y así fue su manera, adulta ya, con familia, con hijos grandes. Les compró una casa y los llevó a vivir con ella. Cerquita de ella, los mantuvo en su vejez y les predicó. Y el papá nunca se refirió al tema, nunca le pidió perdón, y eso es lo que más le dolía. Nunca hubo como al hacer las paces. Sin embargo, Dios le demandaba perdonar y tuvo que hacerlo. Entonces ya lo dejó así hasta que el papá se enfermó y en su lecho de muerte le pidió perdón. Le pidió perdón, recibió al Señor y ella misma lo tuvo que bautizar. Dios mío, Jesús. Y en ese momento ella perdonó. Perdonó al papá y fue años, porque como cristiana sí iba avanzando, pero el Señor siempre le demandaba a ella hacer las paces con él. Y tuvo que ella tomar el primer paso
Ella tiene libros traducidos a 100 idiomas. Wow. Es una ministra del Señor, tiene muchas iglesias. Wow. Tiene un ministerio tremendo dedicado a las mujeres, a que se restauren, a que crean, a que perdonen, a que cualquier dolor o afección interna, el Señor sí la puede sanar. Gloria a Dios. Y esta, ya sé que yo creo que tú sabes ya quién es, o has leído alguna vez algún libro de ella. O sea, es que por el libro que me mencionaste ya sé quién es. Ya sé quién es, ella me encanta. ¿Sí? Sí, amo. Y te quiero leer algunas frasecitas de ella. He leído varios de sus libros, sí. Ya sí, ella, dilo nomás el nombre entonces, Pastora Ángela. Joyce Meyer. Es Joyce Meyer. Es una tremenda sierva de Dios. Y tiene un testimonio muy potente. Y estas frases ella las pone en su libro y son motivadoras y caracterizan a esta sierva de Dios que le tuvo que en carne viva vivir lo que era aplicar lo que predicaba amar, también. Perdonar. Ay, Señor. Y hay una de estas es, no puedes tener una vida positiva, pero una mente negativa. Ay, ay, ay. O sea, ella tuvo que poner en práctica internamente todo lo que decía. Yo amé ese libro, Tu mente es un campo de batalla. Sí. Es que todas se libran ahí. Las decisiones, las luchas. Increíble. Mira, esta otra frase, para que veas si te hace sentido. Dice, nuestro pasado puede explicar por qué sufrimos, pero no podemos ocuparlo como una excusa para quedarnos en esclavitud. ¡Wow! Pastor Pía, una de las frases que se ministró mucho allá es que el perdón trae libertad. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. Amén. Sin nosotros pedirle disculpas por haber matado a su hijo, por haber despreciado su amor. No, Él nos perdonó. Amén. Y nos trajo libertad consigo. Y otro muy linda que te quiero compartir es que una sierva de Dios también dijo, una cosa es dar vuelta a la hoja, pero una muy distinta es arrancarla y hacerla 1000 pedazos. Porque si tú das vuelta a la hoja, puedes volver a ella y releerla todas las veces que tú quieras. Oh. Pero si la tomas, la arrancas de tu historia, de tu vida y la haces 1000 pedazos, se acabó. Nunca Gloria más. A Dios. Amén. Ay, qué lindo, me encanta. Hermoso. Sigue. Te doy otra frase. Sí. Dice, tú puedes elegir entre sentir lástima por ti mismo o ser poderoso en las manos de Dios, pero jamás puedes ser ambas personas. Ay. O sea, o pasa esta etapa. Es ahí porque le demandaba tanto que internamente ella soltara eso. Sí, porque iba creciendo espiritualmente, hacía libros, conferencias, pero nunca se enfrentó a este problema que tenía interno. Así es. Al perdón, que es muy fuerte. Qué difícil. Es terrible. Pero es una decisión como nos predicaba la pastora. Así es. Y ahí está la última que voy a leer porque tiene cientos de libros. Ahí ustedes pueden buscarla. Sí, amo. Busquen sus libros. Dice, Dios no te pide que hagas cosas difíciles para Él quedarse atrás, reírse y verte sufrir. Te pide que las hagas porque sabe que al final su plan funciona y es para tu propio bien. O sea que vas a la segura. Sí. Al final siempre va a obrar. Es que es lo que dice la palabra del Señor. Sí. Aquellos que aman al Señor, todo les ayuda bien. Así que ahí tienen a una mujer sierva de Dios que está viva. Lindo, un aplauso, me sorprendiste. Que ha servido al Señor desde los 80 hasta la actualidad. Wow. Está un poquito viejita, pero sigue sirviendo al Señor con todo. Wow, qué lindo. Ay, te amo, no sé. Me voy inspirada. Estoy contenta, estoy feliz. Estamos ya en el tiempo, mi amada Pía hermosa, preciosa. Dile algo a nuestros hermosos suscriptores, hermanos. Yo creo que ya percibieron ya lo que el Señor les quiere decir, que los ama, que los conoce, que Él es real, que Él está en todas las cosas y que Él tiene la respuesta, Él tiene la salida. Así es. Él es fiel, Él va a venir por su iglesia. Yo ya publiqué unos mensajes en Generación que Vence, que eran sobre su venida. Yo creo en su venida, yo sé que Él va a venir por una iglesia que está preparada, que está consagrada, así que a prepararnos, a soltar todo porque el Señor tiene el control. Eso. Amén. Yo quiero cerrar con este versículo porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor no vino a lo perfecto, vino a lo destruido,
vino a lo rechazado, vino a lo que estaba roto, a lo que necesitaba perdón y vino a traernos libertad. Así que si te sientes así, no es tarde. Amén. Todos los días es una oportunidad para que hagas las paces con tu Señor. Así que ¿te parece? Hacemos una oración para terminar este capítulo. Y por todos los que nos están acompañando. Ora conmigo, amén. Cierra tus ojos y así como los testimonios de hoy día, hagamos una oración honesta delante del Señor. Amén. Amado Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi historia, amén, aquí está mis vivencias. Esto es lo que soy, Señor. Sí, Señor. Tu palabra dice que soy una carta leída delante de ti, amén, que tú me conoces, Señor, sí, que sabes Señor, lo que me cuesta, lo que me es difícil, lo que me hiere, lo que a veces, Señor, me complica, me es difícil cuando se trata de seguirte, pero aquí estoy, Señor, y me rindo. Señor, rindo mi corazón, amén, rindo mi vida, Señor. Entiendo que tú eres lo único que necesito, el único que puede ayudarme eres tú, Señor. Hoy día te pido, amén, entres en mi corazón y en mi vida. Sí, tomes, Señor, mis causas, me defiendas, Padre, me sanes, Señor, si es que estoy enfermo. Amén. Me permitas perdonar si aún no he perdonado a mi hermano, Señor, o a aquel que me ha hecho daño. Me permitas, Señor, también alcanzar el dulce regalo de la salvación, de tu gracia, Señor. Amén. Hoy día, Padre, te abro mi corazón, mi vida. Hoy día te entrego también todos mis proyectos, mis sueños. Señor. Haz amén, de mí, Señor, tu voluntad. Hoy día me rindo. Señor, dile ahí en tu corazón, me rindo, Señor, me rindo. Ahora entiendo, Padre, que todo lo que he vivido hasta este punto es para que yo corra a tus brazos. Amén. Es para que, Señor, yo entienda que tú me estás llamando. Sí, hoy día, Padre, quiero descansar, quiero dormir, quiero confiar en tus promesas, Señor, y aferrarme a todo lo que tú, Señor, tienes para mí. Sí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Si hiciste esta oración, da por seguro que el Señor va a obrar en tu vida, amén, va a actuar a tu favor y que vas a ser como estas personas, vas a contar tu historia de cómo el Señor te va a levantar. Como amén, dice Barak, cuéntame tu historia. Sí, cuenta tu historia. Ya que el Señor les bendiga y todavía está a tiempo de hacer esa oración real en la que Dios puede intervenir. Así es. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo con padres versus hijos. Ay, va a estar muy bueno. Sus papás va a estar que muy bueno. Votaron. Sí, suscríbanse, pongan like y además activen la campanita, ¿ok? Para que vean nuestros nuevos capítulos. Acuérdense que entre más compartan, más interactúen con nosotras, podemos llegar a más personas, a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Los amamos. Bendiciones, corazón coreano. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.